perspective on everything. pero te da una perspectiva nueva de otras cosas. And it's a pleasure to get to be part of this series on the minor prophets. Es un placer ser parte de esta serie de los profetas menores. It is interesting when they give you a list and you don't really remember the books and you pick one of them at random. Es interesante que cuando nos pidieron escoger la lista de los profetas menores, que estaba la lista y tú pues, puedes escoger el que tú quisieras y poner tu nombre. And then you hear God laughing at you as you start reading the book and you're like, this is what you signed up for. Y después escuchas a Dios riéndote de ti y esa es Dios diciéndote, ¿eso es lo que escribiste o te inscribiste? So today we are going to be looking at the book of Nahum. Entonces hoy vamos a ver el libro de Nahum. And I don't know how many of you read Nahum recently, No sé si algunos de ustedes han leído el libro de Nahum. but it's a little bit different in some respects. Y es un poquito diferente en algunos aspectos. Because Cheke mentioned last week that most of the minor prophets Porque la semana pasada yo mencioné, o sea, yo soy Cheque, uh, acerca de los profetas menores. always have that part of judgment mixed with a little bit of hope. Y que sea el círculo acerca de juicio y Dios hablando y luego la esperanza y misericordia. And for the most part, Nahum kind of leaves out that hope part. Y la mayoría de las cosas, bueno, en el libro de Nahum, Nahum deja eso como afuera, la parte de la esperanza. In fact, if you remember when Stanley was talking about Jonah, Y si recuerdan ustedes acerca de... when Stanley was talking about Jonah, cuando Stanley estaba hablando de Jonás, that this is actually the message that Jonah would have been like, I don't need to get on a boat for this one. realmente este era el mensaje que Jonás esperaba decir al pueblo. Because this seemed to align with Jonah's heart in that moment. Porque este mensaje se alineaba mucho al corazón de Jonás. And that can be confusing for some of us because it's like, wait, is God's heart this or is God's heart this? Y a lo mejor puede ser un poquito confuso porque en la forma en la que está puesto sería como este o está al revés esto. And so part of Nahum is understanding a couple different layers of context. Entonces la idea es entender el contexto de unas partes que tiene ese libro. So first we'll go ahead and look at Nahum and what was happening. Entonces primero vamos a ver lo que está pasando en el libro de Nahum. In Jonah, God was sending a prophet to Nineveh in order to get them to repent from what they were doing. En el libro de Jonás estamos viendo que Dios está enviando a una persona para el pueblo de Nínive para dar un mensaje y traer restauración. And in Micah, God was talking to Israel and saying, because you don't seem to want to follow my law, Nineveh and Assyria is going to come say hi. Entonces en Miqueas, como ustedes no están escuchando mi palabra, decía el Señor al pueblo, pues va a venir el pueblo asirio y los babilónicos y van a hacer And for some of us, that's a hard message. Y para algunos de nosotros es un mensaje pues difícil. Because God sent Jonah to save Nineveh so that Nineveh could come conquer Israel. Entonces, si se fijan, Dios envió a Jonás para salvar a Nínive, para que después Nínive venga y ataque al otro pueblo. Because that's the main event we see in between his message of repentance in Jonah and his message of judgment in Nahum. Entonces es lo que vemos como el mensaje de arrepentimiento en Jonás y el juicio en Nahum. And part of what I was going to talk about this morning Y una parte de lo que voy a compartir esta mañana in Nahum is about the hope that comes when God releases a word of judgment against an adversary that seems impossibly large. que es como el mensaje específico de la esperanza que Dios envía a un pueblo que a lo mejor es Impossibly large. que es como imposible como alcanzar. Because we can see things in our life that are too big for us and seem too big for anyone else. Porque a veces nosotros consideramos algunas partes de nuestra vida que son difíciles de cambiar, de mover. And so there's hope when we hear this message that there isn't anything that's coming against us that God can't handle. Y
hay esperanza en las cosas donde no podemos cambiar porque sabemos que Dios, Él sí puede mover y cambiar y hacer algo en esas cosas. But Stanley already preached that message with Obadiah. Pero Stanley ya habló de eso en su mensaje la vez pasada. And there's, in the context of Nahum, the message of repentance and redemption, that because they repented during Jonas, they were around for the time up till Nahum. En el libro de Nahum explico un poco acerca del el mensaje de redención y de arrepentimiento que está en este ciclo que estamos viendo. And that is somewhat the same message that Joachim was preaching with Hosea, is that God repents of destruction. Y eso también lo vimos cuando nuestro hermano Joaquín estuvo predicando el mensaje en esa parte de juicio y de restauración y esperanza. But as we're looking at Nahum, we can start out early on with Nahum 1:3. Entonces vamos a empezar a ver en el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 3. And it says, the Lord is slow to anger and great in power, and the Lord will by no means clear the guilty. Y dice así: el Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. And that is that message both of warning and of hope that Nahum wants to bring through this message to Nineveh. Y entonces en ese versículo vemos que hay dos mensajes, un mensaje de juicio, pero también de esperanza. But honestly, these messages can be a little bit difficult for us to hear and process. Honestamente, estos versículos que vemos se nos van a veces dificultar un poco entender el contexto de lo que dice. On one hand, in Nahum, there's actually quite a bit of a celebratory tone over this destruction that is about to happen. Aquí en Nahum estamos viendo que es un poquito el tono, el sabor a como a celebrar la destrucción de Nínive. In Nahum 1:15, En Nahum 1:15, it actually uses pretty similar words to a verse that we're familiar with in regards to sharing the gospel. y también usa algunas palabras aquí y comparte acerca como el evangelio, But it's talking about the upcoming destruction of Nineveh. pero está hablando acerca de el juicio que va a venir sobre Nínive. And it says, behold, upon the mountains, the feet of him who brings good news, who publishes peace. Keep your feasts, O Judah, fulfill your vows, for never again shall the worthless person pass through your city. He is utterly cut off. Y dice así: miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las nuevas, el que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, paga tus promesas, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. And for those of us who have seen and experienced God's mercy and God's heart of compassion, Para muchos de nosotros que hemos experimentado la misericordia y la compasión de Dios, this celebration actually feels a little bit foreign and we don't quite understand. esta celebración a lo mejor no la alcanzamos a entender el significado. And the verse that Nahum ends with actually is the same. Y el verso que terminan aún diciendo es el mismo. Nahum 3:19. Y es en el capítulo 3, versículo 19. It says, there is no easing your hurt. Your wound is grievous. All who hear the news about you will clap their hands over you. For on whom has not your evil come? Y dice: tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado aplaudirán por tu desgracia. Pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? And it's times like this when actually the church can be tempted to try to judge God. Y en momentos así a veces la iglesia trata o intenta juzgar a Dios. Or divide God in half and be like, well, there's the God of the Old Testament and the God of the New Testament. O tratar de dividir a Dios como el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
And so today I actually want to talk about a different layer of context that we need when we're reading Nahum. Y hoy voy a hablar acerca de un contexto diferente y como una capa diferente del libro de Nahum. And this context applies to the minor prophets that we've been reading and the ones that will come. Y este contexto abarca los profetas que ya hemos visto y los que vamos a ver. Because all of the Bible needs to be read in the context of the fear of the Lord. Porque toda la Biblia tiene que ser leída con un contexto acerca del Señor. And it's funny because sometimes you get up to preach and you're almost wondering if you're hearing God perfectly. Y algunas veces cuando toca predicar, pues te preguntas acerca de Dios. And then the rest of the service leading up to when you have to preach is preaching the same message. Y esperas y después sigue y el mensaje es el mismo. And so you guys will get to be part of tying together the worship and Natalie's leading and our pre-service prayer. Y entonces ustedes están en la adoración, en la alabanza, después Natalie está dando el mensaje y después la predicación. In this subject of the fear of the Lord. En como forma de The fear of the Lord. del temor de Dios, perdón. And so to begin talking about the fear of the Lord, I want to go to Nahum 1 verses 5 through 7. Entonces voy a hablar acerca del temor de Dios y es en Nahum 1:5. And it says, "The mountains quake before him, the hills melt. The earth heaves before him, the world and all who dwell in it. Who can stand before his indignation? Who can endure the heat of his anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks are broken into pieces by him. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in him." Entonces es Nahum, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice, ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se desquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. And those first verses can really stir up in us that recognition of the fear of the Lord. En los primeros versículos está como mencionando el temor del Señor. It's the context that we're most used to hearing that subject. Y es el contexto que más escuchamos en como tema. God shows up and the whole world shakes. Cuando se muestra el Señor, todo el mundo se sacude. Like God showed up on Mount Sinai and it wasn't because he took the mountain and went like this that it started to shake. Como en el monte Sinaí, Dios se muestra ahí y empieza a agitar el lugar, la montaña y todo. But the presence of the Lord entering into creation triggers a response. Y entonces cuando la presencia del Señor viene, la naturaleza responde a esa presencia de Dios. And this is a right understanding of the fear of the Lord. Y esa es una forma de entender el tener temor de Dios. He is God. Él es Dios. His presence is powerful. Su presencia es poderosa. And part of it is looking at layers of context for that fear of the Lord as well, other perspectives. Y es un contexto de unas formas de ver al Señor, del temor al Señor en diferentes perspectivas. Because this verse we would talk about in context of the fear of the Lord, but in Psalm 130 it gives us a different look. Porque en estos versículos hablamos acerca del temor del Señor, pero en otro salmo, Psalm 130. 130. el Salmo 130 y el versículo 3 al 4. And it starts somewhat similarly, Y empieza similar, but the ending is kind of a twist. pero el final es como que cambia. It says, "If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But with you is forgiveness, that you may be feared." Y dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. And one of the other strong verses of this type is when the Bible says
the kindness of the Lord leads to repentance. Y en otra parte, en otro versículo de la Biblia, también habla acerca de la bondad del Señor. And those are talking about God's authority. Those verses are speaking into God's authority. Y en esos versículos habla acerca del Señor. Because we can like to have our own standard that we use. Y podemos tener nuestro estándar de que usamos. This is sin and this is not sin. This is sin and this is not sin. Acerca del pecado. Este es pecado y este no es pecado, como tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. This is good and this is bad. Esto es bueno y esto es malo. But in reality, sin is solely defined in relationship to God. Y en realidad el pecado está muy definido en relación con Dios. Sin is when we are doing something that is not in harmony with who God is and what He wants. Realmente el pecado es algo que estamos haciendo, una acción que no armoniza, que no va con los lineamientos de Dios. In Romans 3:5, it talks about that God should be true, though every man a liar. Y en Romanos habla acerca de que el hombre no debería ser. Romans 3:5. 3:5. I'm not sure. Lo podemos leer para hacer más contexto. Perdón. And we can often think of this in terms of, well, if God's on my side, then I have a majority. Y entonces podemos ver que Dios está de mi lado. Unless I got this wrong. I may have gotten that wrong. Okay, it seems like I accidentally wrote that down wrong, and so I'm not sure exactly where it says it, but that's fine. Entonces vamos a leerlo, no sé exactamente en qué parte, pero lo vamos a ver ahí. But I want to take it a step further. Pero quiero tomar un paso. If everyone on earth agreed that something was good, Si todos estamos como de acuerdo en que algo es bueno and God says that it's not, y Dios dice esto no, then it's not. entonces es no bueno. And we all get to be wrong together. Y entonces todos juntos estamos equivocados. And that's part of the fear of the Lord is God gets to define it, Y entonces es la parte de tener temor de Dios. Dios lo define, God gets to judge it, Dios lo juzga and God can pardon it. y Dios Perdona. puede perdonar. And there should be a healthy fear of God in that. Y debe de haber ahí un como temor de Dios saludable. Not just that we will be judged, No solo que pueda ser como seamos juzgados, but that God knows us and knows everything we've ever done wrong. y porque Dios lo sabe, Dios sabe cada cosa que hemos hecho incorrecta And He wants to forgive us. y aún así quiere perdonar. That's His heart for us. Ese es su corazón. And I don't think any of us can really understand that level of love entirely. Y yo creo que nadie de nosotros podemos entender ¿Qué? esa forma en que Dios nos ama y nos quiere perdonar. Because we get hurt and we kind of pull back our love a little bit. Porque nosotros podemos como lastimar, pero no podemos como dar esa recíproco, Or we draw boundaries and say, as long as you stay in here, the love is good. y entonces a veces podemos como barreras o cosas como unos lineamientos en los que si mientras estás de este lado, pues puede continuar esa relación, ese amor, perdón. But fear of the Lord says God's love doesn't ever stop. Y el temor de Dios dice que el amor de Dios nunca para, no se detiene. And that's really good. Y eso es muy bueno. And part of this that I also want to add a different perspective on Otra perspectiva de esa parte is we can often think of God as watching the whole earth. y podemos ver como a Dios que está cuidando y observando todo. And that's probably a good thing because there are several verses that say that He does. Y es probablemente bueno porque en varios versículos vemos que lo hace así. But as God is revealed through Jesus, Pero así como Dios se revela a través de Jesús, there's a different perspective that I'd like to give. que es, me gustaría dar una perspectiva diferente. Simply that God is paying attention. Que Dios está poniendo atención.
like a father that wants to be there and part of our lives. como un papá que quiere estar presente en nuestras vidas todo el tiempo. And sometimes, yes, he'll notice that we're doing things wrong and he'll rein us in and he'll draw us back. Y sí, algunas veces hacemos cosas malas y Él viene y nos acerca y trabaja con nosotros. But that's not why he's paying attention. Pero no es la razón por qué Él está poniendo atención. He's paying attention because we're his kids. Él está poniendo atención porque somos sus hijos. He's paying attention because he wants to be a part of our lives. Porque Él está poniendo atención porque Él quiere que nosotros seamos parte o que Él sea parte de nuestra vida. His presence isn't constant because he doesn't want to miss something that we do wrong or right. Su presencia es constante porque Él no quiere perderse aunque sean cosas buenas o cosas malas. Él quiere estar ahí todo el tiempo. His presence is constant because he wants to be with us. Su presencia es constante porque su corazón es de que quiere que esté todo el tiempo con Él o estemos con Él. And once again, it's the fear of the Lord, but it's very good. Otra vez, es el temor al Señor, pero es de una manera buena, positiva. And we can see it layered in other areas as well. Y también podemos ver en otras capas, en otras áreas. We sometimes, often, hopefully, talk about how everyone is made in the image of God, Algunas veces hemos hablado acerca que todos somos hechos a imagen del Señor. or that everyone is created equal. Todos fuimos creados iguales. And the curious thing about everyone being made in the image of God La curiosa forma de entender que fuimos creados a la imagen de Dios, is that's not going to change your behavior unless you have fear of the Lord. que no vamos a cambiar nuestro comportamiento si no tenemos temor del Señor. Unless you actually respect who He is and what that image is going to be reflecting. Si tú respetas quién es y tú sabes qué es lo que Él quiere de ti o espera de ti. In Proverbs, in 14:31 and 17:5, there are a couple of verses that talk about how we treat the poor. En Proverbios capítulo 14, versículo 31 y el 17, capítulo 17 y versículo 5 habla acerca de eso. And one talks about those who oppress the poor, Y habla mucho acerca de los opresores de los pobres. and one just talks about those who mock the poor. Y habla acerca también de los que golpean o que abusan de los pobres. And in our eyes, there might be a gradient there. It's like, well, you're not being nice to them, but you're not oppressing them. Y a lo mejor podría decir como, no seas malo con ellos, no los opresiones. The end of the verse of both of those is the same. Y el final de sus versículos es el mismo. The person who does that shows contempt for their maker. Y si la persona que hace eso tiene, ¿qué sería esa palabra? Contempt for their maker. How do you translate that? Muestra desrespeto para su creador. Ok, muestra, no respeta al que está sufriendo, no tiene compasión del que está sufriendo. Gracias. And that is one of the ways that we see the fear of the Lord, is in how we truly value each other. Y entonces también vemos que el tener temor de Dios se refleja en cómo tratamos a otros. Do we believe that when we see another person, Nosotros lo creemos cuando vemos a otra persona, that we're seeing a unique reflection of something invaluable? que vemos algo que a lo mejor tiene imperfección o algo que tiene valor. That we have an opportunity to know God in a way that we wouldn't know Him otherwise? Tenemos la oportunidad de conocer a Dios que no tenemos en otra manera. And are we living our life in such a way where we want to know God as deeply as possible? Y también la forma en que vivimos nuestra vida es una que le da como placer a Dios en la forma en que vivimos. And when we start to apply these to the messages like in Nahum, Y empezamos a aplicar esto que estamos viendo en el libro de Nahum. we can see that what God is doing is good. Que estamos viendo que lo que Dios está haciendo es bueno. Not because we understand it, No porque lo entendamos, but because God is good. es porque Dios es bueno. And that part gets to be true regardless of what we think. Y eso es una verdad, no importa lo que hacemos. And so I definitely encourage you guys all to read the last couple of chapters of Nahum. Entonces quiero motivarlos a que puedan leer los últimos capítulos de Nahum. But just to let you know ahead of time, it's pretty much violent poetry. Y quiero pues advertirles que es como una poesía muy violenta. It's letting people know that the destruction will be complete.
Es dejando saber que la destrucción va a ser completada, that God is not going to stop until He's accomplished que Dios no va a parar hasta que sea completada esa misión, the salvation of His people. la salvación de su gente. And that is a hopeful message. Y ese es como el mensaje central. And we don't want to give the opportunity to the enemy to steal that hope away from us. Y no queremos que el enemigo, darle la oportunidad al enemigo que quite esa esperanza de nosotros, By stepping into that seat of judgment. parándose ahí en medio del juicio. Because fear of the Lord keeps you out of that seat of judgment. Porque el tener el temor de Dios te saca de ese juicio. That's not your chair. Y esa no es tu silla. God never gave up that chair. Dios no se rinde en esa silla, en esa silla. And so our job is to agree with Him Nuestro trabajo es estar en acuerdo con Dios. and to agree with those verses where He says that He loves the whole earth and He doesn't want anyone to perish. En estar de acuerdo en los versículos donde Él ama a todos y su corazón es tan grande que no quiere que nadie se pierda. And when we see injustice occur, Y cuando vemos injusticias, like a nation like Assyria, como la nación de Asiria, we can trust God with that situation. podemos confiar en Dios en esa situación. We can trust God with His timing. Podemos confiar en Dios en que tiene el tiempo perfecto. We don't have to be afraid or scared. No necesitamos estar con miedo o asustados. And we don't have to live angry, which is also nice. Tampoco debemos estar enojados, que eso sería bueno. And that can be challenging, Y eso va a ser pues retador para todos, especially when we see injustice that's affecting people we love, people we care about. especialmente cuando vemos injusticia que está afectando a gente que amamos, que tenemos cariño con ellos. And we can have that feeling rise up in us that we need to see justice that we think should happen. Y de repente sale esa justicia personal que quieres como hacer tu propia justicia porque estás viendo que algo está pasando y no quieres que sufran, que no quieres que apliquen esas personas que tú quieres. And if God stirs in your heart that there's something that you need to do, you do need to do that thing. Y si Dios ha puesto algo en tu corazón que necesitas hacer, pues tú necesitas hacerlo. But if not, you can trust your Heavenly Father. Pero si no, tú tienes que confiar en tu Padre Celestial. You can know that you don't have to be afraid that the guilty will go unpunished. No tienes que tener miedo acerca de cómo Él puede castigar a alguien o trabajar con alguien. You know that you don't have to be afraid that the righteous will be abandoned. No tienes que tener miedo acerca de lo que va a hacer en su majestad o su alcance. Because God is faithful. Porque Dios es fiel. And where we let ourselves fall into fear and anger is actually a sign that we are lacking fear of God. Entonces, cuando estamos en ese temor que es negativo, y eso es una señal de que estamos alejados del temor positivo de Dios. In Matthew 10:8, it actually gives us a really helpful clue in how we can live free of fear and anger and worry. Entonces, en Mateo 10, versículo 8, podemos ver ahí lo que acerca de cuando tenemos esa situación de tener temor de nuestro corazón y nos dice qué podemos hacer. And it's one of those verses that can take us back a little bit when we hear it. Y a lo mejor son de esos versículos que nos hace hacer como un poquito para atrás y qué es lo que nos está diciendo. Because it says, don't fear man who can only kill you, fear God who can destroy the soul and the body in hell. Porque dice, no le tengas temor a un mortal, ¿verdad? Un hombre que te puede quitar la vida. Mejor ten temor de Dios que está en control de tu alma. But the part that I want to highlight is what it's keying us into, Y lo que quiero resaltar es cuál es la llave de esto. is that as we let the fear of God in our lives grow greater, Así como empezamos a dejar que el temor de Dios empiece a crecer en nuestras vidas, there won't be room for other fears. ya no va a haber lugar para ese miedo negativo, ese miedo humano en nuestras vidas. As we see God for who He is, Así como vamos a ir descubriendo a Dios como es Él, those insecurities and fears won't have any place to get a hold on us. esas inseguridades, esos miedos en nuestras vidas ya no van a tener lugar, no tienen cabida. And it's interesting because it feels like part of what I'm saying is contradictory.
Es interesante porque en la parte, la forma que lo estoy diciendo pareciera como contradictorio. Because on the one hand, I'm encouraging you all to see God as your loving Father. Porque por una parte quiero que ustedes entiendan y ven a Dios como su Padre amoroso, That all of his thoughts towards us are good. que todas las cosas que Él hace son buenas. And on the other hand, to see him as God, as above all, and as someone to be very, very aware of at the very least. Y por otra parte, también quiero que ustedes puedan ver a Dios como un todo, como es el Dios creador de todo y que tiene control de todo y que tiene poder y su poder es fuerte. And to combine those a little bit, I wanted you to think of being a child and looking up to your Father. Y quiero que ustedes puedan como combinar eso y que puedan ver a Dios como su Padre cercano celestial. And as you grow up, at some point, you realize that your Father's not perfect. Y entonces, igual lo quiero hacer como una imagen, como un padre y un hijo que llamas a tu padre y cuando vas creciendo vas viendo que tu papá real o biológico no es el héroe o es el perfecto que tú creías. At some point, there's going to be a problem that comes up that he's not going to be able to solve. Y a lo mejor en un punto va a haber una situación, un problema que él no va a ser capaz de resolverlo. At some point, you are going to do something that's probably going to make him fairly angry. Y a lo mejor en algún punto tú vas a hacer algo que va a hacer que tu padre sea muy o esté muy enojado. And you have to shift your perspective of your Father to accommodate those new things. Y entonces vas a cambiar tu perspectiva del papá por la situación en la que está. When we're looking at our Heavenly Father, we're never going to have to downgrade how big He is. La diferencia es que cuando vemos a nuestro Padre Celestial es que nunca vamos a tener esa situación, ese problema. It's always going to be fine to look and see that's my perfect Heavenly Father. Y siempre vamos a ver a Dios como un papá perfecto. That's my Father who's strong enough to do everything I'll ever need Him to do. Y Él está mi papá ahí siempre para todo lo que necesite. Él va a hacer todo por amor a mí. That's my Father who is going to forgive every time. Y ahí va a estar mi papá que me va a perdonar de todo lo que yo he hecho malo. And that space of knowing that God is bigger than we'll ever really know. Y vamos a conocer que Dios es mucho más grande de lo que conocemos. But that we're being invited to know Him intimately at the same time. We're being invited to know Him intimately. Y estamos invitados a estar en esa intimidad, en esa relación con nuestro Padre Celestial. And that's the relationship of fear of God as a son of God. Y esa es como la referencia que digo acerca del tener temor de Dios, es tener esa relación íntima con Él. Because sometimes we've been taught that we can pray the prayer of faith, Porque algunas veces pues nos dicen, bueno, oren, hagan la oración de fe and God has to do something. y que Dios tiene que hacer algo. God must answer this sort of prayer. Dios tiene que responder esto porque tienes fe. That's nearly correct. Eso es como algo correcto, God doesn't have to answer a prayer. pero Dios no tiene que responder a una oración. God doesn't have to do anything that He promised He would do. Dios no tiene que hacer o cumplir esa promesa que nosotros le pedimos, But He always will. pero siempre lo va a hacer. Not because He has to. No porque tiene la obligación de hacerlo, Not because we figured out how to get Him to do it. no porque nosotros descubrimos cómo lo puede resolver, But because His faithfulness is such that He always wants to. pues por su fidelidad que Él siempre lo va a hacer. He will always be faithful. Siempre va a ser fiel. In 2 Timothy 2:13 it says, even if we are faithless, He will be faithful because He can't deny Himself. Entonces en 2 de Timoteo 2:13 habla acerca de su fidelidad, de que no va a cambiar. But don't let yourself think that that means He has to do anything. Entonces no dejes o no te vayas porque o creas que es porque Él lo tiene que hacer, Because that will damage your fear of the Lord. porque eso no muestra que tienes temor de Dios, That will make you think you've got it figured out. porque eso te va a hacer que tú tienes que como resolverlo. But instead, live in that security of knowing that God is faithful. Y mejor haz y confía en que Dios es fiel y Él lo va a hacer. That whatever challenge you face, He is able to deliver you from. Que no importa el reto, la situación, Él va a resolver esa situación.
that he will have mercy when it is good to have mercy, Y Él va a tener misericordia cuando es momento de tener misericordia. that he will bring justice when it is the right time for justice, Él va a traer justicia cuando es el tiempo de traer justicia. and that his presence is always with us because he wants it to be. Porque su presencia siempre va a estar con nosotros porque Él quiere y anhela estar con nosotros. And during our messages this year, we've been trying to be more intentional about application. Y este año hemos estado tratando de que los mensajes sean aplicables. And how can we put this into practice in our lives? ¿Cómo podremos poner esto en práctica real? And the fear of the Lord can be one of those things where you're like, well, that seems pretty challenging. Y el temor del Señor puede ser como eso, que escuchas algo y dices, oh, eso está muy retador, es algo que no sé si puedo hacerlo. But for my encouragement on how you can practice this and put it into, apply it in your life, Y mi motivación a ustedes es que ustedes puedan aplicarlo a su vida. I want to start with just one word: Quiero empezar con una sola palabra. remember. Recuerda. He uses this word in the Bible a lot Él usa esa palabra en la Biblia. because it's really important. Es muy, muy importante. We need to build into our lives rhythms of remembering who God is. Tenemos que crear en nuestras vidas recordatorios acerca de la palabra de Dios. Who he has been, ¿Quién ha sido Él? how we've seen him in each day, ¿Cómo lo vemos cada día? the things that he's said. Las cosas que Él ha dicho. And we need to make that a part of our community. Y tenemos que usar esa parte, que sea parte de nuestra comunidad. Because part of the laughing with those who laugh and weeping with those who weep Y como esa parte de reírnos con los que se ríen y llorar con los que se ríen, is sharing the testimony. es compartir el testimonio. And so there are 3 different ways in which I want to encourage you guys to do this. Entonces hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes de qué hacer. Working it into your day or your week, however God leads you to do so. Que trabajes así como Dios te va guiando cada día, Though I will specifically say for those with families específicamente con esas personas que tienen familias, that I would encourage you to do this as a family. que los motivo a que lo hagan como una familia unida. Because the Lord says, tell these things to the next generation. Porque el Señor dice, enseña y muestra esto a tu siguiente generación. Pass on this legacy that you have received. Pasa este mensaje a las generaciones de ti, después de ti. So the first way that I want to encourage us to remember La primera forma en la que quiero motivarlos para que recuerden is just taking time to think of something that God did that day. que puedas tomar un tiempo y pensar en una cosa que Dios hizo ese día. That it draws us to that fact that God's always with us. Que nos regrese y que nos ponga en ese momento en la que Dios está con nosotros, entender que Él está con nosotros. It draws us to that fact that God is always working in the things that we are going through. Que nos lleve a pensar y creer que Dios todo el tiempo está trabajando, está haciendo algo. And so just taking that moment during your day to say, hey, friend, hey, family, hey, small group, this is how I saw God today. Toma un momento y comparte, hey familia, miren, esto es lo que Dios está haciendo. Comparte con un amigo en tu grupo de bíblico. Oigan, solo quiero compartir esto, lo que veo que Dios está haciendo. Because a good check to see whether or not you're operating in the fear of God Porque es una forma como de ver cómo tu temor de Dios está operando. is whether or not it's making you more God conscious or more conscious of yourself. Porque te podría ser como, ¿estás más consciente de ti misma o estás más consciente de lo que Dios está haciendo? Because if our fear of God is fear of his judgment, Porque si nuestro temor de Dios es como nuestro miedo al juicio de Dios, then we'll always be trying to look at what we're up to. y entonces vamos a estar viendo lo que nos hemos estado equivocando, que no quiero equivocarme. And if our fear of God is awareness of his greatness,
Y si nuestro temor de Dios es acerca de su grandeza, de su misericordia, then we'll always be looking at what God is up to. y vamos a ir viendo acerca de lo que Dios ha estado mostrando, cómo lo ha mostrado su misericordia y su gracia. And for the second area of focus, when we remember, Por la segunda cosa que quiero que recuerden, it is to share testimonies of how God has worked in your family. que puedas compartir testimonios de lo que Dios está haciendo en tu familia, What God has done in the story of your life. que puedas compartir la historia de lo que Dios está haciendo en ti, Because that allows us to connect with it on a deeper level. porque eso nos va a permitir como hacer una conexión más cercana a Dios, To see how God has been moving in our story throughout our life. ver a Dios que se está moviendo en nuestras vidas. And the third way Y la tercera forma o cosa is to share stories and verses from the Bible that have impacted us. es la otra, es el compartir historias y versículos de la Biblia, Because no matter how good God has been in our life, porque no importa qué tanto Dios ha sido bueno en nuestras vidas, His faithfulness is bigger than just our life. su fidelidad es más grande que cualquier cosa. Amen. And I am just so thankful for how good God is. Estoy muy agradecido por quien es Dios. And so that is what I felt like God wanted me to share with you guys today. Y eso es lo que siento que Dios quería que compartiera con ustedes el día de hoy. That we could be so grateful for who He is Que podemos celebrar de quién es Dios in our church and in our lives. en nuestra iglesia y en nuestras vidas. And once again, Kevin has printouts for anyone who would like to read up more on the book of Jonah and have some readings for the week. Una vez más, nuestro hermano Kevin tiene las hojas acerca del libro de Nahum. Si estás interesado, levanta tu mano para que te la dé ahí en español y en inglés. Porque So, like last pueden week, leer. go ahead and raise your hand if you would like one of those. Levanten su mano si quieren una, manténganla para que puedan pasar a su lugar y les den su hoja. Hay en español y en inglés. Okay. Hay en creol también, perdón. Hay los tres lenguajes. Okay. And actually, we're going to put a pause on that for just a moment. Vamos a hacer una pausa. And I've been encouraged, and it's true, that now is a moment for us together to thank God in prayer. Quiero hacer una pausa sobre esto, ahorita seguimos, pero creo que es el momento correcto para todos juntos hacer una oración y agradecer a Dios. To intentionally mark ourselves as a grateful people. Intencionalmente ser agradecidos, unas personas agradecidas, una iglesia agradecida. So if you could go ahead and stand with me. Por favor, ponerse de pie. And we will take a few minutes to just thank God for how good He's been in your life. Vamos a tomar unos minutos para agradecer a Dios por quien ha sido Él en nuestras vidas. Gracias por la vida, Señor.
Lord, I thank you that we do not have to live as orphans, that we do not have to live as those under judgment, that we can live as those who have been adopted. We can live as those who have received your grace. We can live daily in your mercy and your love, and in the goodness of all that you want to do in our life, in the goodness of how you want to use us to bless others. So, Lord, we thank you that we get to be a part, and we thank you that we get to know you, and we thank you that we never have to see you as small. You are so big. You are so great. And there is never going to be a moment when we say God didn't come through. And we're never going to have a moment when we say God wasn't enough. But you are good. And so we thank you that we have a good Heavenly Father. We love you so much, Lord. Amen.